Arquitectos de Fuerteventura, Hugo Rami, está viviendo un sueño hecho realidad. Hace apenas un año dirigía sus dotes artísticas a obras que quedaban relegadas en carpetas digitales. Gracias a los ánimos de su hermana, las ha sacado a la luz y ahora se pasea para exhibirlas por todo el mundo. Hace poco ha vuelto de Estados Unidos y en breve participará en el Arts Festival de Lanzarote. Buenos días, Hugo. Buenos días. Bueno, tal y como lo estoy contando, ¿no? Acércate por fin un poquito más en el micrófono. Tal cual, ha sido así. Suma y sigue, seguimos soñando. Por supuesto. No vamos a parar. Bueno, estamos viendo ahora el final, o por lo menos la actualidad de la película, pero ¿cómo fueron esos inicios? Pues esos inicios fue, pues eso, un poco por casualidad, y me fue animando la gente a enseñarlo, como tú sabes, se expuso aquí en Fuerteventura, en la tierra, que fue como la primera toma de contacto, que la gente viera las Que cosas, uno se desnuda, la gente ¿no? le De gustó, repente. exacto. Luego me inscribí para la feria de Los Ángeles sin pensar que me fueran a escoger. Y ya bueno, cuando allí me escogieron ya fue como empezar a tomárselo, bueno, que en serio, que esto... Que esto va en serio, Sí, esto sí, va tomando sí. una forma, porque claro, uno puede soñar una vez, pero cuando el sueño no termina porque hay más oportunidades, después volvió. Sí, exacto. Es como algo que empezó como una cosa que empieza casi por casualidad y poco a poco va tomando forma en mi cabeza como algo más serio y que tengo que organizarlo de una manera más profesional, que es un poco lo que estoy haciendo ahora. Y sí, después de la Feria de Los Ángeles tuve que volver allí a una subasta para colaborar en la reconstrucción del Nepal. ¿Pero esto cómo Eh, fue? Porque nos quedamos ahí, ¿eh? Nosotros sí, cuando la última entrevista que le hicimos fue justo recién llegadito de Los Ángeles, ya con ese jet lag todavía. sí, exacto. Y estaba, bueno, en principio habían contactado con usted por el tema de esa subasta benéfica, ¿no? ¿Cómo salió? ¿Cómo fue la participación? ¿En qué consistió? Bien, fue interesante porque además como es un mundo y un mercado del que desconozco, pues poco a poco viendo cosas vas haciéndote una composición de lugar, ¿no? De cómo funciona todo. Entonces también visto cómo funciona el evento de una subasta benéfica, Y sobre etcétera. todo, además, con el Fue, enfoque americano, ¿cómo es esto? el enfoque americano es muy interesante porque ellos son una gente mucho más optimista que aquí en Europa. Es decir, nosotros siempre vemos lo mal que van las cosas. O las Nos, dificultades, ¿no? A la sí, hora de hacer algo, en exacto. lugar de pensar, lo puedo hacer, lo voy a Claro, hacer. cuando tú quieres hacer algo, en vez de encontrarte que todo el mundo te llena de coraje y te dice, venga, adelante, todo el mundo es, ¿y para qué vas a hacer eso? ¿Para qué te vas a meter Sí, en este total, lío? sí, Para tal. total. Y ellos son opuestos, o sea, cualquier cosa, ellos piensan que todos ellos, cada uno de ellos, si se lo propone, puede cambiar el mundo. Entonces, como esa mentalidad la tienen todos, al final tienen una sinergia propositiva, que es lo que aquí no ocurre. Y se nota, y te contagian cuando estás allí, ¿no? Y además, también para mí fue muy interesante porque fue vivir en la ciudad de Los Ángeles pues más de un mes, no para ir a hacer turismo y ver las cosas turísticas, sino vivir como viven ellos, cómo estaba haciendo cosas en la feria de arte, luego en la subasta, tal, era más ver cómo viven. Y, o sea, desde mi punto de vista de arquitecto, o sea, me ha hecho reflexionar en muchísimas cosas, en cómo es la ciudad americana, cómo su relación con el territorio. De hecho, a partir de ahí empecé una nueva colección de pinturas, que es una reflexión precisamente sobre la ciudad americana. Porque me llamó muchísimo la atención, tú allí tienes una ciudad que su superficie puede ser la ciudad igual a la isla de Fuerteventura, todo ciudad. Y sin embargo, tú cuando vas desde el aire o estás dentro, tú no aprecias la agresión que la ciudad hace al medio ambiente. O sea, tú aquí en Fuerteventura, tú llegas en el avión y tú ves como las ciudades y los pueblos, es como ves una mancha, como si al territorio le hubiera entrado un cáncer, ¿no? Entonces nosotros estamos muy preocupados porque nos estamos cargando el territorio. Y sin embargo, allí tú ves como una ciudad de 300 kilómetros, tú desde el avión ves un bosque. Bajas abajo, ves un bosque. O sea, ves unos rascacielos que salen de en medio de un bosque. Me, no sé, me hizo reflexionar bastante y han salido un montón de dibujos que lo que es en mi cabeza analizar por qué una ciudad que en teoría debería ser tan agresiva, luego en la práctica no lo es. Y ver esas ¿Por qué o diferencias. cómo, no? Más quizá, Claro, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo es que han conseguido claro, cómo esto? se relaciona con el medio ambiente en un país en el que realmente los gobiernos y las instituciones no se preocupan por el medio ambiente y sin embargo el efecto es que las ciudades son mucho menos agresivas.
Y además es un territorio que me llama la atención porque es muy similar a Fuerteventura en muchos aspectos. En el aspecto climático es prácticamente idéntico. El paisajístico, tú te vas detrás Estamos hablando de la costa oeste. de la Porque, costa claro, oeste de estamos Los hablando de Ángeles. Estados Unidos, Exacto. que son Sí, 50 estados, un territorio muy, muy exacto. vasto, pero nos estamos refiriendo a la costa Del oeste. sur de California. Toda la zona detrás de Los Ángeles, que es un desierto, o sea, tú ves fotos y tú podrías creer que es Fuerteventura. Entonces, por eso me resultó especialmente llamativa la zona para analizar por qué ellos, cuando hacen una agresión al territorio, no lo agreden cuando es una agresión en teoría mucho más grave de las que hacemos aquí. Y sin embargo, nosotros a cada pequeña cosa que hacemos nos estamos cargando un trozo de isla, ¿no? Entonces, bueno, no sé, fue muy interesante en múltiples aspectos. La verdad que, bueno, eso es la experiencia en Los Ángeles, pero Sí. después cuando vas, me parece que a Chicago también. No, a Para el Chicago tema, no llegué a ir. no llegaste a ir, No. pero sí que participó alguna de tus obras en la subasta. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, La Hugo. subasta fue en Los Ángeles también. Ah, vale. Sí, exacto. A Chicago me seleccionaron para la feria, pero no pude ir porque coincidían fechas, igual que la de Melbourne. Ahí es donde tenía yo la información un poquito... Exacto. Pero la subasta volvió a ser allí, por lo cual volví a vivir en la misma ciudad, en otra zona de la ciudad. Y te dio la oportunidad de tener una perspectiva más integral, ¿no? Exacto. No solo cuando tú vas de turismo, tú vas a ver los hitos turísticos. No es lo mismo que no es vivirla realmente. Que tienes que buscar una serie de cosas, te mueves por unos sitios en los que no irías turísticamente, pero desde ese punto de vista de analizar la ciudad y lo que pasa, es lo que es realmente interesante para mí en ese sentido. Has iniciado, como decías, una nueva colección de pinturas con esta reflexión y en lo que es el ámbito de la arquitectura, que al final es el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos aquí de la isla. ¿Cómo se puede trasladar? A ver, ¿cómo se puede crear una sinergia? Para mí, lo que es personalmente, es bastante inseparable la pintura de la arquitectura, porque son como decir, las mismas reflexiones que haces cuando estás haciendo ordenación del territorio o cuando estoy en el órgano ambiental decidiendo algo, pero en otro formato. En lugar de hacer un proyecto, en una pintura donde eres más libre para pensar, ¿y qué pasaría si? Entonces, como mis pinturas son un poco imaginaciones, no son cosas reales, pues entonces esta nueva colección son como experimentos en los que se mezclan las cosas que pasan allí y qué pasaría si en unas montañas como las de Fuerteventura yo pongo esto o yo pongo esto otro que hacen ahí, ¿no? Y entonces al final el resultado, hay unos cuantos dibujos de la colección que se mezclan cosas de aquí con cosas de allí y las integro. Es que de fondo es una especie de trabajo en el mismo sentido. Pero claro, el resultado en uno es una pintura y en otro es un planeamiento, pero el propio razonamiento de base, para mí yo no soy capaz de separarlo en mi mente. Al final es como dos partes de lo mismo. En una pintura investigo en cosas más de un punto de vista hipotético, abstracto, pero son cosas con las que luego yo trabajo. No sé si te he respondido. Es bastante, a ver, todo es fruto de una reflexión, luego además, claro, usted no plasma la realidad tal cual, quiere decir que la pintura es bastante abstracta, ¿no? Por definirla. Le titulaban además hace poquito que es usted el artista de las emociones, si es que se puede dibujar las emociones. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, pues es complicado que a través solo de la voz nos hagamos una idea de cómo son las pinturas. ¿Dónde se pueden ver? ¿O ahora mismo las estás mostrando? ¿Vas a preparar alguna exposición que no sea la de Lanzarote? Porque ahora hablaremos. Sí, bueno, por un lado está la de Lanzarote, que voy a llevar esa colección. ¿La nueva? Sí, la nueva. Y este viernes pues tengo una reunión en Galdar, en el Museo de Galdar, que también les ha llamado la atención mi pintura para... precisamente por ese tema, por el tema de mezclar la vegetación con edificación, todo eso, que es lo que procede de esa reflexión de la ciudad americana. Bueno, he estado hablando con el director y le parece que le interesa porque ellos potencian ese tipo de cosas, además de la parte indigenista, la parte de integración, naturaleza, etcétera. Entonces, es otro de los proyectos que tengo, que bueno, tengo la reunión, no sé si saldrá todavía, pero... Pero bueno, ahí por lo menos hay una expectación creada en torno a la obra de Hugo Rami.
Y de cara a Lanzarote decía que iba a llevar esta nueva colección. ¿Cuántas pinturas, cuántos trabajos? A Lanzarote voy a llevar solo 3. Uh-huh. En la colección tengo ahora mismo 14 dibujos referentes a eso y voy a llevar 3 que son, bueno, bastante característicos de eso. Pues lo que hablabas de las emociones es que esa mezcla de integración de la naturaleza con la ciudad está muy relacionada con eso. O sea, la sensación que tú tienes en el centro de Los Ángeles, en el centro de una ciudad, como te digo, que tiene 300 kilómetros de largo, y tú tienes la sensación de estar en el campo. Y tienes esa paz y esa relax que te produce estar en medio de la naturaleza, en medio de una ciudad enorme. Mientras que aquí hacemos 5 casas, y en cuanto las 5 casas te rodean, estás rodeada de naturaleza, pero ya no tienes esa sensación. Entonces, ese es el fondo de mi análisis, ver cómo analizar qué elementos son los que producen esa sensación y para luego aplicarlos yo en mi propio trabajo de arquitectura. Y no hablamos ya en las grandes ciudades en todo el estado, ¿no? Que hablábamos, bueno, pues hace poco también con profesionales que decían que incluso pueden hacer que estamos creando ciudades que enferman a las personas, ¿no? Cómo el entorno puede afectar realmente orgánicamente a una persona, ¿no? Sí, exacto, porque al final esas sensaciones subjetivas que uno percibe en el sitio donde vive, las acabas somatizando. Si tú estás en un sitio que lo que te transmite es asfalto, estrés, coches, vehículos, al final tú acabas desarrollando ciertas patologías. Patologías físicas, no solo psicológicas. Está demostrado, además, que parece que estuviéramos hablando aquí, pero yo recuerdo que fue en el Conscientis, este festival que se hizo Conscientis en Puerto del Rosario el año pasado, y que precisamente había, bueno, pues un profesional, creo que era psicólogo madrileño, que hablaba, ¿no?, de estas enfermedades diagnosticadas. Quiero decir que no es algo que a alguien se le ocurra y a lo mejor no, es algo científicamente demostrado y es así como las ciudades nos afectan. Sí, bueno, eso hay montones de estudios que demuestran que realmente se somatizan en enfermedades físicas a partir de eso, de entornos inadecuados que transmiten sensaciones inadecuadas. Entonces un poco la reflexión va en ese sentido. O sea, nosotros aquí en Fuerteventura en realidad estamos haciendo intervenciones súper pequeñitas, pero son súper agresivas. Entonces ver un poco qué es lo que las hace agresivas, porque en realidad aquí hay una gran preocupación por la protección del entorno, hay una gran preocupación por la protección de la isla, hay una gran preocupación por una serie de aspectos, pero luego el efecto no se acaba de plasmar. Y ni siquiera yo, estando dentro de ese ámbito, acabo de entender qué es lo que falla en el sistema, ¿no? Y entonces estar allí, en tener esa sensación en un sitio donde tienes casas hasta el infinito. Donde experimentas todo lo contrario. Exacto. ¿no? Y eso es lo que te da pie para pensar, decir, cuál es la diferencia, qué elementos, ¿no?, se utilizan en este caso para... Al final, como son reflexiones sobre emociones, pues efectivamente yo estoy allí y me genera una emoción totalmente diferente estar dentro de esa ciudad que estar dentro de, no sé, cualquier ciudad aquí, Las Palmas, sin irnos más lejos. O sea, tú estás en el medio de Las Palmas y lo último que sientes es la sensación de paz de estar en el campo. Y es una ciudad de 400.000 habitantes. Que no es tan amplia como puede haber otras en España. También ellos... en ese tipo de ciudad del sur de California, ellos optan por esa opción extensiva de viviendas de baja altura que se extienden mucho en el territorio, que también es por lo que hace años se ha optado en Fuerteventura. Entonces, es una reflexión que a mí me tiene bastantes paralelismos con lo que ocurre aquí. Pero que sin embargo no se acaba de generar esa atmósfera, ¿no?, que le ha llamado la atención ahí. Entonces, bueno, me ha hecho pensar y pensar me hace dibujar. Está bien que tenga un canal para sacar. Y usted, cuando comenta todo esto con sus compañeros del colegio, otros arquitectos también que viven, ¿no?, la pasión de la construcción de las ciudades y el diseño de las ciudades, ¿qué es lo que le dicen? ¿Le van comprendiendo? ¿Son capaces de seguirle en el razonamiento y de aclarar un poco las dudas? ¿O estamos todos igual de perdidos? Yo creo, lo he comentado con compañeros arquitectos y, bueno, algunos que han estado allí comparten conmigo el tema de esa sensación que se produce. Ahora, el análisis del por qué y del cómo es algo que tenemos que ¿Lo voy a plantear a nivel de colegio también?
Bueno, no a nivel de colegio en el sentido de plantear un tema concreto, pero es algo que está dentro de las actuaciones, porque dentro del colegio está intentar estar presentes en todo lo que es la preservación del paisaje majorero, ordenanzas del paisaje, ordenanzas de intervención del patrimonio. Entonces, claro, son reflexiones que se incorporan a esos procedimientos que estamos haciendo y que me parecen muy interesantes porque si nosotros consiguiéramos llegar a ese tipo de sensación cuando nosotros estamos urbanizando un territorio en Fuerteventura, pues obviamente tendríamos menos miedo a cargarnos la isla y podríamos hacer las cosas mejor porque no nos las estaríamos cargando. El problema, ¿pero hay esa sensación generalizada yo creo que con las actuaciones aquí? Ahora mismo hay la sensación, cuando se aprueban planeamientos y todo eso, siempre hay unos grandes movimientos, con razón, de decir, cuidado con lo que estamos haciendo, porque mira lo que ha pasado en Gran Canaria, mira lo que ha pasado en el sur de Tenerife, no queremos que pase en Fuerteventura. Y es una preocupación lógica, porque cada vez que nosotros hacemos una intervención, se produce ese efecto, que nos cargamos un trozo de territorio. Claro, entonces si esa agresión desaparece, bueno, podríamos tener un poquito menos de miedo, que no quiere decir tener menos cuidado, sino menos miedo ante esas operaciones y realizarlas de una manera que sí consigas un desarrollo sostenible, que en el fondo es lo que se quiere. Pero no estamos en ese punto aquí. Todavía no se está, pero bueno, hay que empezar a pensar, a reflexionar. Y desde luego, bueno, pues esa colección de pinturas puede ser un punto de partida más, una propuesta más para, bueno, en un momento dado, pues empezar a plantear también esa serie de cuestiones importantes, ¿no? Sí, sí. Hugo, ¿con qué sigues soñando? Pues con lo mismo, la verdad es que no me planteo una idea de futuro de cómo va esto, simplemente yo sigo adelante, realmente sí están generando expectación, me están llamando de sitio, pues bueno, nosotros Pero en ningún momento se ha llegado a plantear, porque usted tiene un estudio de arquitectura y claro, entiendo que compaginar, si se quiere realmente profesionalizar más en lo que es el tema de más artístico, pues no sé si hasta qué punto es complementario, de momento es sencillo o realmente se está pensando en hacer una apuesta que incline la balanza hacia la parte artística. A ver, es que como te decía, para mí es inseparable. O sea, es como dos partes de lo mismo. O sea, la arquitectura tiene una parte teórica en la que haces una serie de reflexiones que luego aplicas. Entonces, esa parte teórica en la que hago una serie de reflexiones yo las hago a través de mi pintura. Entonces, que mi pintura pueda tener una salida profesional es algo genial y estupendo, pero no interfiere en la otra, porque es algo que yo hacía, aunque lo hiciera para mí. O sea, la única diferencia es que ahora lo muestro, comparto esas reflexiones. Exacto, y antes no, efectivamente eso lleva tiempo, pero la verdad es algo que disfruto, que lo hago en mi tiempo libre y que está genial, porque es como, o sea, yo en realidad estoy en Los Ángeles haciendo algo que realmente es un trabajo, que realmente estoy haciendo una serie de operaciones, que no estoy descansando yendo a la playa, pero es que yo lo siento como estar de vacaciones, lo disfruto. Pero me está disfrutando. Claro, entonces, bueno, es decir, además de ser unas vacaciones, tienen una rama práctica, encima es productiva, encima vale para compartir una serie de reflexiones que están relacionadas con mi campo profesional. No encuentro el problema. Nada, pues seguiremos compaginando. ¿Para cuándo una exposición en Fuerteventura? Pues espero que pronto, pero es complicado en Fuerteventura porque tampoco no hay salas privadas en las que puedas exponer y tenemos el Centro Juan Ismael, que es un centro público. En los centros públicos las cosas funcionan de otra manera, más lentas, hay que presentar un proyecto, requiere aprobaciones con mucha antelación. Entonces, bueno, cuando llegue, llegará, cuando surja, surgirá. Estos eventos como el de Lanzarote, que lo organiza la organización es privada, pues al final ellos lo organizan con rapidez, o sea, de una semana para otra abrimos convocatorias, cerramos, entramos, para allá, en plan, en un mes organizamos. Es la diferencia, eso en Fuerteventura no tenemos cosas así a día de hoy, que ojalá las tengamos en un futuro. Bueno, pues ahí vamos con esas reflexiones de Hugo Rami. Por una parte, el pensar en ese entorno, hacerlo más saludable también para las personas que residimos aquí y que sea, bueno, que produzca esa sensación de menos impacto sobre el territorio. Y por otro lado también un llamamiento a ver las salas público-privadas, que sabemos que no
no hay muchas, pero bueno, pues quien quiera darse por aludido, que sepa que aquí tiene un artista en toda regla. Hugo Rami, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir con nosotros esas reflexiones.